Buenas tardes a todos, estudiantes, profesores, en particular al doctor Julián Félix, que no tengo el gusto de conocer, pero bueno, es un placer tenerlo aquí colaborando con esta actividad. Después voy a tener otra intervención, así que ahora yo estoy hablando desde la Facultad de Ciencias en Montevideo, Uruguay. Voy a presentar brevemente al doctor Julián Félix, que va a hacer una exposición sobre neutrinos y física de partículas en general, orientada a neutrinos y rayos cósmicos. El doctor Julián Félix es profesor de la Universidad de Guanajuato, en México, en el campus de León, en la División de Ciencias e Ingeniería. Ha hecho la carrera que muchos físicos hemos recorrido, en el sentido de que ha obtenido su licenciatura en física, después un máster en ciencias, en física, ambos en México, en el Instituto Politécnico Nacional y en el CINVESTAR, y finalmente ha hecho un doctorado en ciencias en la Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Es un colega, un físico de altas energías, que trabaja principalmente en física de neutrinos y rayos cósmicos, ha trabajado en desarrollo de neutrones, en física computacional de alto desempeño, es un destacado colega, ha recibido premios muy importantes de México, ha participado en colaboraciones internacionales muy destacadas en física de partículas, actualmente trabaja en el experimento Minerva del Laboratorio Nacional Fermi de Estados Unidos. Y bueno, ha formado muchos estudiantes, ha dirigido muchas tesis, ha dado muchísimas charlas, ha tenido una gran actividad de divulgación también, y por eso seguramente ha tenido la gentileza de participar con nosotros. Y bueno, simplemente darle la bienvenida, dejarle la palabra, para no quitarle más tiempo. Así que Félix, bienvenido y adelante. Gracias por la presentación, por las amables palabras. Y estamos esperando la presentación tuya, que te expliques la presentación. Sí, ahí se está compartiendo Julián. Yo no la veo. ¿Debo verla? Ok. ¿Ya puedo iniciar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Julián. Mi nombre es Julián Félix. Soy del Laboratorio de Partículas Elementales, Departamento de Física, de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y el tema que quisiera compartir con ustedes es los neutrinos. Posiblemente suene esotérica la palabra, pero en el transcurso de la plática el concepto quede claramente establecido. Invito también a todos los participantes y agradezco su participación a que hagan preguntas, a que las anoten y después las hagan al final de la presentación. Cualquier pregunta es válida. Cualquier pregunta es bienvenida. Aquí está desplegado mi correo electrónico. Si gustan, pueden enviar sus preguntas a mi correo electrónico y me tomaré el tiempo para responder. Diapositiva 2. Este es el plan de la plática. Es una introducción. Vamos a hablar de los neutrinos de Pauli, el neutrino de Fermi, ciencia. La física es una ciencia experimental. Los neutrinos forman parte del estudio, de los estudios que hacen los físicos. Y vamos a hablar de cómo Reines y Cowan se dieron a la tarea de detectar los neutrinos. Una empresa que
muchas personas consideraban imposible. Vamos a hablar de los dos neutrinos, el experimento de Lerman, de los tres neutrinos. En realidad no es uno ni dos, son tres clases de neutrinos que en la naturaleza tenemos. Vamos a hablar de las propiedades físicas de los neutrinos, el universo y los neutrinos. Los neutrinos son muy importantes en el universo, todavía no sabemos qué tan importantes son, sabemos que son importantes. Al final, conclusiones y referencias para que quien nos escuche o esté interesadas en seguir conociendo más acerca de los neutrinos pueda ahondar más en este tema. Y decía que la física estudia la naturaleza externa y estudia el devenir del cosmos, es decir, la totalidad de las cosas que nosotros podemos ver en el exterior del mundo. La 4, por favor. Los físicos de principios del siglo se estaban estudiando el decaimiento beta de los núcleos atómicos. Nosotros nos imaginamos un núcleo atómico como que está aquí en la figurita, y luego el núcleo atómico expele un electrón. El electrón es la partícula que nosotros podemos o usamos para la electricidad. Los físicos estaban interesados en este tipo de fenómenos, es decir, estaban estudiando la energía con la que sale este tipo de partícula. El núcleo atómico esperaban que esta energía fuera un solo valor, pero aquí a la derecha, en esta imagen, se ve la energía con la que salen los electrones en función del número de partículas que salen. Por ejemplo, hay muchas partículas que salen con esta energía, luego va decayendo hasta que salen muy poquitas y ya no sale ninguna. Esto contradecía muchas de las suposiciones que los físicos hacían. Estaban incluso dispuestos al principio de conservación de la energía. Físicos famosos como Niels Bohr habían propuesto esto, pero principios de guía para indagar la naturaleza. La 5, por favor. Y una de esas es la conservación de la energía, la conservación del momento, conservación de otros números cuánticos, por ejemplo, de la carga eléctrica, conservación de la masa, conservación de los números que los físicos han ido investigando en la naturaleza. Uno de los que no quiso renunciar al principio de conservación de la energía fue Pauli. Aquí se muestra en la figura, aquí se muestra la reunión de los físicos famosos en Europa en la época para investigar este tipo de problemas que era uno de los problemas torales de la época. Sugirió Pauli en 1930 la existencia del neutrino. Siguiente, por favor, la 6. Para Pauli, el neutrino es una pequeña partícula muy pequeña, sin masa, sin carga eléctrica, que interactúa muy débilmente con la materia, por eso es que es difícil detectarla. Tiene un momento intrínseco de un medio. Aquí, por ejemplo, se ve en la fotografía a Niels Bohr conferenciando con Pauli. Él es Pauli y luego él es Heisenberg, otro de los físicos famosos. Esta es una de las primeras fotografías de un posible evento de neutrino que se ve aquí en la fotografía a la derecha. Aquí con la flecha se indica la posible interacción de neutrino y crea dos partículas. La siguiente, por favor. Uno de los físicos que tomó la idea de Pauli para reformular este tipo de procesos atómicos fue Niels Bohr, quiero decir Fermi, Enrico Fermi. Enrico Fermi usó extensivamente el concepto de neutrino de Pauli, el que propuso por Pauli, pero Fermi le dio otras connotaciones, otras características físicas que Pauli no le adjudicó. Sigue siendo neutro de acuerdo a Fermi y tiene propiedades similares a la del protón, pero no es lo que nosotros llamamos actualmente protón. Él le llamó neutrino para distinguirlo de lo que nosotros llamamos actualmente neutrón.
Esta es la fotografía de Enrico Fermi, uno de los físicos que más contribuyeron a la física del siglo XX. La siguiente, por favor. Tiene, por ejemplo, aquí en los dibujos, el neutrino debería tener un momento así como lo indica la flecha, y luego el antineutrino así como lo indica la flecha, una flecha hacia abajo. Sigue siendo eléctricamente neutro, de poca interacción con la materia ordinaria, de masa cero, de carga eléctrica cero. A Fermi, por esos trabajos y otros, se le reconoció como el maestro de física de ese siglo. Así que la pregunta de cómo detectar los neutrinos que le hicieron Reines y Cowan era obligatoria para el maestro. La sorpresa es que ni siquiera Fermi, que bautizó con el nombre de neutrino estas partículas, sabía o podía entrever cómo era posible detectar. La respuesta de él fue: no tengo la menor idea. Pero Reines y Cowan no se desanimaron. Reines hicieron alianza y se dieron a la tarea de detectarlo. Crearon tecnología, como todos los físicos de vanguardia, crean toda la tecnología para hacer los avances en la investigación, y trabajaron durante 20 años para poder detectar el neutrino. La siguiente, por favor. Esta es una de las primeras propuestas que Reines y Cowan hicieron. Bueno, ¿qué tal es una bomba nuclear? Aquí en el dibujo se muestra una bomba nuclear. Aquí debe de ser la explosión nuclear, y enterramos el detector a unos 100 metros bajo tierra. Después se dieron cuenta de la poco viable que propuesta, y lo que concibieron fue usar un reactor nuclear. Para los años, a finales de los 40, a inicios de los 50, ya existían reactores nucleares en operación, con tecnología muy incipiente, pero eran suficientes para poder intentar detectar los neutrinos. La diferencia siguiente, por favor. A Fermi, por ejemplo, le gustó la propuesta de Reines y Cowan, y planearon, diseñaron y construyeron el dispositivo para detectar antineutrinos, provenientes de un reactor nuclear. En la fotografía se muestra el prototipo del aparato de Reines y Cowan. Medía aproximadamente 1 metro por 1 metro por 1 metro cúbico. Estaba lleno de agua, y como ven, estos cuadritos que ven aquí son fotomultiplicadores para detectar la luz que se iba a producir cuando un neutrino, aquí en la figura, por ejemplo, se ve que es un neutrino que interactúa con un protón. De esa colisión sale un neutrón, y además es expelido un positrón. El positrón es el anti de electrón, es la partícula del electrón. Cuando va con un electrón, esos dos se aniquilan inmediatamente, formando 2 fotones. Aquí en la fotografía, este dibujo, se ve estas líneas onduladas que representan los fotones. Entonces, después de una señal, por ejemplo, la producida por el neutrón cuando es atrapado, que está puesto aquí, que emitiría también un rayo gamma, deberían de ver inmediatamente o casi simultáneamente estos dos señales. Entonces, si logran detectar esas 2 señales, sería indicio de que están detectando neutrinos. La siguiente, por favor. En un reactor como el que se muestra en la fotografía, se llevan a cabo este proceso de fisión nuclear, es decir, el rompimiento de núcleos atómicos. No se generan neutrinos, sino antineutrinos, pero el problema de detectar el reto físico y tecnológico es exactamente el mismo. Por ejemplo, en el Sol, que son reacciones de fusión, se crean neutrinos, y en los reactores nucleares se crean antineutrinos. Entonces, el reto tecnológico es básicamente el mismo. Aquí en el dibujo se muestra lo que significa cuando los núcleos atómicos se rompen produciendo antineutrinos. La siguiente, por favor. Aquí se ve a Reines y Cowan. Investigaron esta reacción nuclear.
antineutrino, que proviene del reactor nuclear asociado al electrón, yendo a neutrón y un positrón. Aquí se ve a Raynes y Cowan operando la tecnología que crea. Toda la electrónica de los años 50 es muy primitiva con respecto a la electrónica que actualmente tenemos, pero fue suficiente para demostrar la existencia del neutrino. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, siguiendo con su plan de detección, en 1956, Raynes y Cowan detectaron las señales que andaban buscando y muy pocas cerca de la hora. En la fotografía, se muestran las señales que detectaron usando la tecnología que tenían disponibles en la época, que tuvieron osciloscopios. Quería mostrarles la forma de los osciloscopios antiguos, que estos son, en esta figura se muestra. Es un osciloscopio antiguo, básicamente es un tubo de rayos catódicos que usaban en las televisiones antiguas, y contrastarlo con un osciloscopio moderno que está aquí a la parte derecha de la misma diapositiva, que es un osciloscopio de alta velocidad interfazado con una computadora personal o una laptop. Entonces, estos picos que se ven aquí en la fotografía son las señales que andaban buscando. Los osciloscopios despliegan estas señales. Como ven, son dos. Cada uno de los cuadritos aquí son dos señales, las dos señales justos que andaban buscando, una desfasada en el tiempo con respecto a la otra. Entonces, eso fue el inicio o la señal que andaban dando para detectar los neutrinos. El neutrino es una evidencia experimental, como todos los resultados de la física. La física tiene su forma de trabajar, tiene que basarse en resultados observacionales y experimentales. Entonces, los resultados los publicaron en 1956 y a partir de ahí aceptaron que la evidencia de un neutrino aislado, es decir, que tiene una existencia externa o per se, como lo tienen las canicas o las pelotas o los... recibió el Premio Nobel de Física en 1995 por este trabajo fundamental, contribución fundamental al estudio de la naturaleza. Cowan no lo recibió porque ya entonces había muerto. La historia de los neutrinos no terminó ahí. Realmente ahí empezaba la historia de los neutrinos. La siguiente, por favor. Después, los físicos siguieron investigando. Carl Anderson y otros, los colegas, descubrieron el muón, otro tipo de partícula en los rayos cósmicos. Es decir, estudiando los rayos cósmicos se dieron cuenta que existía otro tipo de partículas. Aquí en la fotografía se ve a Anderson trabajando con su electrónica. Y en la fotografía, aquí en la parte de la diapositiva, se ve una de las primeras tomas que posiblemente sea un evento de neutrinos aquí en la fotografía. El muón sería posiblemente esta traza larga que nosotros... La siguiente, por favor. El muón decae en otro tipo de neutrino. No es el neutrino del electrón, sino en otro de neutrino. Hay otros físicos que confirmaron la existencia del muón en 1937, usando la misma tecnología que existía en la época, son cámaras de niebla. Entonces, hay dos tipos de muones, uno con carga positiva y otro con carga negativa.
Uno es el antimuón del otro. Tienen aproximadamente unas 200 veces la masa del electrón. Bueno, no sé si se cortó la comunicación. Te estamos escuchando perfectamente. Estamos escuchando. Decía que los muones tienen aproximadamente unas 200 veces la masa del electrón y que uno es el anti del otro. En el diagrama, por ejemplo, el decaimiento, es decir, el rompimiento espontáneo de un muón negativo, que va un neutrino asociado al muón, un antineutrino asociado al electrón y un electrón. Eso es como lo concebimos actualmente. Se dieron tareas del muón. La siguiente. La diapositiva 18, por favor. Los físicos se dieron a la tarea de investigar si el neutrino del muón es distinto al neutrino del electrón. Este problema lo resolvieron Leo Lederman y colaboradores. Leo Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberger. Estamos en la 18. Sí, exacto. Ellos determinaron experimentalmente que el neutrino del muón es diferente del neutrino del electrón, alrededor de 1962. Entonces, ya teníamos no solamente dos tipos de neutrinos. Usando la tecnología de la época, por supuesto, que se había creado. Aquí en la derecha, en la diapositiva 18, se ve una cámara de chispa, que es diferente a la tecnología que usó Anderson para detectar al muón. Los físicos crean su propia tecnología para ir haciendo los descubrimientos, y esta tecnología eventualmente nos llega a los usuarios de la vida diaria. Por ejemplo, el que inventó el cinescopio, el tubo de rayos catódicos. Evidentemente con eso se pudo crear la televisión, pero lo inventó para descubrir el electrón. La siguiente, por favor. Después de muchos esfuerzos, lograron el éxito. Los estados finales resultaron distintos, es decir, el neutrino del muón es distinto al neutrino del electrón. Los resultados demostraron la existencia de con estos resultados demostraron la existencia de dos clases diferentes de neutrinos, distinguibles uno del otro entre sí. Entonces tenemos dos neutrinos. Aquí en la fotografía se muestra a Leo Lederman posando, y acá Leo Lederman escribiendo en su escritorio. En la 20, en la diapositiva 20, se ve cómo luce actualmente Lederman. Ahí se ve Lederman en la fotografía. Esta es una reunión de Fermilab, Estados Unidos, tomada la fotografía el 12 de junio de 2015. Entonces, la historia de los neutrinos es una historia humana, es una historia tecnológica y es una historia de los esfuerzos que hacen los físicos por entender la naturaleza. La siguiente. Pero la historia no termina ahí. La siguiente diapositiva, por favor, que sería la 21. La historia no termina ahí. En realidad hay tres tipos de neutrinos. Otro científico, Martin Peirce, científico en el Stanford Laboratory, en el SLAC de Estados Unidos, usando un colisionador, es decir, una máquina que en una dirección podría acelerar electrones y en la dirección opuesta positrones, que él mismo creó o contribuyó a crear, demostró la existencia de otro pariente del electrón. A este otro pariente se le llama tau o tauón. En 1975, aquí en la fotografía se muestra a Peirce
Y por acá se muestra la máquina en la parte derecha de la fotografía, el spare, la máquina para colisionar positrones y electrones. La siguiente, por favor. La 22. Esta nueva partícula que descubrió Peirce es de la familia del electrón y del muón. Es como unas 3.500 veces más masivo que el electrón. Es un poco más pesado que dos protones juntos. También por este descubrimiento a Peirce se le concedió el Premio Nobel de Física en 1995. Y la reacción, como lo vemos, así la forma de anotar de los físicos, es con un electrón chocando con un positrón yendo a un tau positivo y a un tau negativo, y se crean un par electrón-positrón más un par se muestra como diapositiva 22. Si el tau decae en un neutrino asociado al tau, va a una partícula, luego esa partícula va a un electrón, a un muón negativo y a otras partículas. Neutrinos, por ejemplo, neutrino asociado al electrón y neutrino asociado al muón. La siguiente, por favor. 23. Las máquinas para detectar las partículas actualmente son muy complejas, cuestan millones de dólares. Aquí, por ejemplo, se ve en la figura el diagrama esquemático de una de esas máquinas para detectar el tercer neutrino. La tecnología ya no era la tecnología de Anderson ni de Lederman, sino una tecnología más nueva. Estamos hablando de los años 70, 80. Entonces, a partir de ahí quedó claro que debería de existir un tercer neutrino. A ese tercer neutrino lo llamamos neutrino asociado al tauón o tau. La 24, por favor. Entonces, fue una colaboración DONUT, por las siglas en inglés de Direct Observation of the New Tau, de Fermilab, que fue planeada y construida para detectar directamente neutrinos asociados al tauón en los años de 1990. En 1990 ya se tenía una tecnología electrónica y de detección de la tecnología de los años 60 o de los años 30. Finalmente los esfuerzos dieron sus frutos y en julio del 2000 es cuando la colaboración DONUT publicó sus hallazgos. Este descubrimiento rápidamente logró el reconocimiento de la comunidad internacional en física de altas energías. Entonces se tenían no solamente uno o dos neutrinos, sino 3 neutrinos. Hay palabras de Lederman refiriéndose a este descubrimiento. Yo demostré que existen 2, pero en realidad existen 3. La pregunta es si podrían existir más. Hasta el momento se han detectado solamente 3 tipos de neutrinos con sus correspondientes antineutrinos. La siguiente, por favor, 25. Los neutrinos pertenecen a la familia de las partículas denominadas MES. La 25, por favor. Está la 25. La 25, por favor. Ok. Hay de neutrinos. Electrones, es decir, neutrinos asociados a los electrones, los neutrinos asociados a los muones y la familia de los tauones, es decir, los neutrinos asociados a los tauones. Esta es la tabla de las partículas elementales que actualmente nosotros se tiene. Falta el bosón de Higgs, no está representado en esta tabla, pero aquí en la primera columna, anotado con el numeral romano 1, se ve al neutrino asociado al electrón junto con el electrón. Es decir, ellos forman una familia conocida como familia de los leptones, primera familia. Luego en la columna 2 se ve al neutrino asociado al muón y el muón que forman la siguiente familia de leptones. Y la tercera familia, el neutrino asociado a leptones. La familia. Entonces, esa junto con sus correspondientes anti
forman los leptones conocidos hasta la fecha. Son partículas fundamentales en el sentido de que no se rompen en ninguna otra partícula. En la parte superior de esta misma tabla están los quarks, el U y el D, que forman parte de la primera familia, el C y el S, que forman de la segunda familia, y el T y el B, que forman la tercera familia junto con los correspondientes neutrones y leptones. La siguiente, por favor, 26. El Sol, estrellas, otras estrellas, hay fuentes de neutrinos esparcidos por toda la galaxia, es decir, todas las estrellas son fuentes de neutrinos. La siguiente, por favor. La 27. Los neutrinos, cuando se propagan por el espacio, una familia de neutrinos cambia a otra familia, es decir, no permanecen estables o de la misma identidad. De tal forma que la distancia como a la que está la Tierra del Sol es decir, no llegan del Sol cuando se crean solamente neutrinos asociados. Un tercio de los neutrinos asociados al electrón, un tercio de neutrinos y un tercio de los neutrinos asociados. Este resultado fue llamativo, chicos, esto lo demostró, digamos, experimentalmente Raymond Davis y John Bacall. Deberían de llegar del Sol. Sin embargo, Raymond Davis detectó solamente que nos deberían de llegar. La 28, por favor. Aquí en la fotografía, en la diapositiva 28, se ve a Raymond Davis Jr. Con su detector. Y luego también se ve junto a la fotografía a Bacall. 29, por favor. Ese es otro de los comportamientos. La 29, por favor. La oscilación de los neutrinos. Aquí se está diagramando lo que se entiende por oscilación de neutrinos. Es decir, un neutrino es una especie de combinación de los tres estados. Los neutrinos oscilan. Si oscilan, implica que un neutrino es una especie de combinación de los tres estados, es decir, del estado del neutrino asociado al electrón, del estado del neutrino asociado al muón y del estado del neutrino asociado al tau. Si oscilan, entonces implica que deben tener masa. Y esa es una de las más fundamentales que en los problemas de esta área, medir la masa. En la diapositiva 30, por ejemplo, por favor. Ahí está el diagrama del neutrino asociado al electrón y esta es la teórica, que es lo que queremos decir con que oscile de un estado a otro. Por ejemplo, en la parte derecha están tres carritos y cada carrito transporta un tipo de fruta y cada fruta representa un estado del neutrino. Significa que al ir avanzando el carrito con esa fruta, la fruta va evolucionando de una fruta a otra fruta. Eso en la vida diaria no lo observamos, pero sí observamos esa funcionalidad de los neutrinos. Es decir, un neutrino del electrón puede oscilar a un neutrino del muón y a un neutrino del tau, y así a medida que se desplaza por el espacio. Y como les decía hace rato, implica que tienen masa. La 31, por favor. Davis y Kochiwa recibieron el Premio Nobel de Física por la detección de neutrinos, de neutrinos cósmicos, es decir, los neutrinos que provienen del cosmos, no solamente los neutrinos que se producen en los reactores nucleares, como lo detectaron Davis, Raynes y Coe. Y desde entonces se explora el papel que los neutrinos juegan a nivel cósmico. La 31, por favor. En el universo
La 32, por favor. Los neutrinos deben de jugar un papel muy importante y todavía desconocido. Es una forma de materia oscura. La materia oscura, bueno, los neutrinos es una forma de materia oscura. Debe de influir en la dinámica de los neutrinos, en la forma en que evoluciona en el tiempo, es decir, en la forma en que evoluciona el cosmos en el tiempo. La siguiente, por favor. También hay neutrinos, la 33, también hay neutrinos remanentes de la gran explosión, que deben estar por ahí. Si ustedes extienden, simplemente logran parte de la radiación cósmica de fondo. Falta detectarlos y estudiarlos, es decir, todavía no tenemos la tecnología para detectar ese tipo de neutrinos. Y en la física hay muchos temas abiertos. La física no es una ciencia estática, sino es una ciencia que está en constante evolución. 34, por favor. Cuando una estrella muere, por ejemplo, en una gran explosión, los neutrinos son fundamentales del cosmos. Forman parte en la muerte de las estrellas. El cuerpo humano expele unos 200.000 antineutrinos por minuto debido a los núcleos radiactivos que hay en el cuerpo humano. La 35, por favor. Los neutrinos se crean en todos los lugares del universo, en las estrellas, en los centros de las galaxias, en los planetas, en la física nuclear, en la fisión nuclear, en la fusión nuclear, en las atmósferas y en los aceleradores de partículas y en el cosmos en general. La 36, por favor. Y los neutrinos también tienen aplicaciones de tipo tecnológico y se les está investigando todos los posibles usos tecnológicos. Por ejemplo, los neutrinos pueden ser usados para enviar mensajes. Lo demostró la colaboración Minerva, aquí está la liga de la colaboración Minerva, en el 2012. Yo formo parte de esta colaboración. La forma de los neutrinos o cómo se imagen de un aquí en la figura de la diapositiva 36. Esta es una fotografía hecha con computadora y la flecha que indica hacia abajo es lo que se interpreta como, es decir, al principio no hay nada, que el neutrino no es de un neutrino. Con algo y se crean partículas. A través de la interacción de los neutrinos con la materia y la creación de otro tipo de partículas es como se detectan los neutrinos. La 37, por favor. Los neutrinos, el universo sería muy distinto si los neutrinos no existieran. Falta mucho por estudiar y descubrir de los neutrinos. Es decir, el capítulo de la historia no está cerrado. El capítulo de los neutrinos no está cerrado. Hay mucho por descubrir todavía. Hay muchos experimentos en el mundo, colaboraciones internacionales que estudian neutrinos. La 37, la 38, por favor. A manera de conclusión, los neutrinos los conocemos experimentalmente en base al método científico. Como todo el conocimiento físico, se va a todo el método científico. Son extremadamente pequeños, casi sin dimensiones, invisibles. Podemos decir que son menos que nada. No tienen carga eléctrica y sí masa muy, muy pequeña. Tienen spin, es decir, como si girasen sobre sí mismos como la Tierra rota sobre su propio eje. Quizás sean uniformes, no conocemos su apariencia, los pensamos como esféricos, pero podrían ser como una nube pequeñísima, difusa y cambiante, solo un momento de probabilidad en el espacio, giro y probabilidad de nada. Interactúan, chocan con la materia ordinaria muy débilmente. Pasan una cantidad de años luz de espeso sin siquiera tocar. Hay tres clases de neutrinos, el asociado al electrón, el asociado al muón y el asociado al tau. La 39. Una clase de neutrinos va a otra clase de neutrinos a medida que se desplaza por el espacio-tiempo. Es decir, oscilan, pasan de un estado a otro, de una clase a otra.
Cada neutrino tiene su antineutrino. Hay tres clases de antineutrino: el asociado al antielectrón o positrón, el asociado al muón, asociado al... como si fuera la imagen especular de los neutrinos en un espejo de números cuánticos, en un universo paralelo. El neutrino quizá no sea exactamente igual al neutrino. Todavía esto no lo sabemos, los físicos lo están investigando. ¿Cuántos neutrinos existen en el universo? No se sabe por qué existen tampoco. Contribuyen a la masa total del universo en mayor proporción que lo que contribuyen todas las estrellas visibles. 40, por favor. Quizá aquí estemos también por causa de los neutrinos. Eso todavía no lo sabemos. Pero los neutrinos deben jugar un papel fundamental en la creación de algunos elementos en la naturaleza. Juegan un papel fundamental en el devenir del universo, en la cosmodinámica, es decir, en la forma en que evoluciona el universo. Forman parte de la radiación cósmica de fondo y están ahí desde que el universo se creó. Son responsables directos de la muerte de las estrellas en forma de grandes explosiones. Sin ellos, la vida tal como lo conocemos no se produciría. Y a pesar de que los neutrinos son, o lo que son, todavía no sabemos exactamente lo que son los neutrinos. En la siguiente diapositiva, la 41, están algunas referencias anotadas, por si alguien gusta ahondar más en este tipo de discusión. Terminó conduciendo a la etimología del átomo, ya que la palabra significa lo que no es divisible. Y si nosotros nos ponemos a pensar, el antiguo griego que había pensado en esta palabra no se estaba refiriendo a lo que nosotros llamamos átomo. Eso es lo que nosotros terminamos diciendo, porque él en ese momento no podía haber estudiado esas partículas. Lo que nosotros llamamos átomos debe ser otra cosa, porque él buscaba referirse a lo más pequeño de todo. Y después de lo que nosotros nombramos átomos, se han descubierto muchas otras cosas, mucho más pequeñas. Incluso el átomo está formado por partículas más pequeñas. El asunto es que obviamente decidieron mantener el mismo nombre. Y es algo que causa confusión, ya que estamos diciéndole a algo que no es divisible, porque eso significa átomo, pero sabemos que es divisible y de ahí vienen las explosiones nucleares y todo lo demás. No sé si esa pregunta... ¿Nunca se ha pensado en cambiar el nombre del átomo? Si no se ha pensado cambiar al nombre de átomo, o el significado de la palabra, o la connotación de átomo. Átomo es, desde el punto de vista histórico, el átomo de los químicos. Pero el átomo de los químicos es un ente muy, muy complejo. La idea de átomo, a la griega, a la de es un objeto que no es divisible, que no tiene partes. La pregunta que escuché fue si no se piensa corregir ese error de tipo histórico. La respuesta es, hasta donde sé, no hay ese tipo de esfuerzos todavía, aunque sería conveniente para enmendar este tipo de errores de tipo histórico. Hasta donde se sabe, el electrón es no divisible, pero posiblemente a otras energías o de otra manera se logre demostrar que todavía no es divisible. Eso todavía. Los neutrinos, hasta donde se sabe. El átomo de los químicos es divisible. En realidad son dos preguntas. En sí, ¿qué diferencia esencial hay entre el neutrino y el antineutrino? Me explicaron acá las compañeras que la orientación, pero no entendí muy bien. ¿Y la otra pregunta es, ¿a qué estaría asociada las otras dos partículas, el tau y el muón? Bueno, la pregunta primera es fundamental. Es uno de los problemas actuales en la física de neutrinos. ¿Qué es lo que distingue
nosotros le adjudicamos o le podemos asociar una especie de giro al neutrino y lo representamos con una flechita hacia arriba para el neutrino, al antineutrino lo representaríamos exactamente igual, pero con la flechita girando hacia abajo. Eso sería la diferencia así pictórica, pero físicamente todavía no se sabe. Si nosotros podemos manejar las cosas diciendo que son iguales y obtenemos un resultado, podemos decir que son diferentes y obtendríamos otro resultado. Entonces la demostración final la debe dar el experimento, debemos tener la evidencia experimental última. Todavía no se sabe. Lo que distingue al electrón muón, refiriéndome a la segunda pregunta, y al tau, el electrón, el muón y el tau forman la misma clase de partículas, se le conoce como leptones, es decir, tienen en común características. Una de esas partículas, por ejemplo el muón, puede romperse en otras partículas y en electrones, y el tau se puede romper en muones y en electrones. Entonces forman una sola familia, la familia de los leptones, y cada una de ellas representa una familia. Por ejemplo, tenemos la familia del electrón y el neutrino asociado al electrón, el muón y el neutrino asociado al muón, y el tau, neutrino asociado al tau. Digo, quizá mucha gente no entienda la pregunta que voy a hacer, pero la voy a hacer igual, aprovechando la oportunidad. Hasta ahora se han mencionado neutrinos asociados a la primera, segunda y tercera generación de materia. ¿Se está pensando o estudiando de alguna manera una cuarta generación de materia y por eso se plantea que puede existir otros neutrinos? Se ha pensado en una cuarta generación o una quinta generación. Hay experimentales que muestran que solo existen generaciones de materia. Pero este tipo de resultados nunca me han convencido. Es decir, no le podemos demostrar la naturaleza límite que tiene y solamente ese. La pregunta es muy válida. Es decir, ¿existen una cuarta generación de materia? Hasta el momento no lo sabemos. Lo que puedo decir es que existen resultados experimentales que demuestran que solamente existen 3 familias. De los neutrinos en su interacción con la materia. Por ejemplo, con un núcleo atómico, tiene 2 posibilidades, o 3 posibilidades si lo quieren ver de esa manera. Chocar con los neutrones, o chocar con los protones, o chocar con los 2 a la vez. Dependiendo de cómo choquen, o con qué objeto choque, se van a producir las partículas que se producen. Así lo detecta, por ejemplo, la colaboración Minerva. La colaboración Minerva envía un haz de neutrinos asociados al muón o asociados al electrón y los hace chocar contra núcleos atómicos, por ejemplo, de fierro o de carbón. Y del choque nacen otras partículas cargadas. Esas partículas cargadas son las que se detectan. Entonces, del choque del neutrino con los núcleos atómicos surgen otras partículas. Así es como se detectan los neutrinos. ¿Y cómo se produce chorro neutrinos para que interactúen con la materia? Se crean haces de neutrinos, primero chocando protones contra núcleos de carbón. Los protones van a 120 gigaelectronvoltios, chocan con núcleos de carbón y ahí se producen otro tipo de partículas, por ejemplo piones, se producen muones y los muones decaen en neutrinos de los muón y neutrino del electrón. Y ahí tienen los haces. La tecnología fue creada por Leo Lederman en los años 60. La transmisión de información utilizando neutrinos. Si podría aclararnos un poquito más. Exactamente como se transmite usando ondas electromagnéticas. Pero eso no responde nada, ¿verdad? Lo que se hace es pulsar un haz de neutrinos y digitalizar esos pulsos. Por ejemplo, podemos convenir que cuando no hay neutrinos sea 0 y cuando reciba neutrinos, eso sí, se pulsa, se arregla. Entonces, y en esos 5 bits se puede escribir la información que nosotros querramos.
o puede ser de 8 bits o de cualquier número de bits que nosotros queramos. Lo usual es de 8, pero en el experimento que se hizo se acortó para poder hacer la demostración más sencilla a un código de 5 bits, y en ese código de 5 bits se introdujo la palabra neutrino. Entonces, la codificación es digitalizar el buenas tardes, doctor Félix. Gracias por los comentarios que ha hecho. Una pregunta. Usted afirma que los neutrinos son responsables de la muerte estelar. ¿En qué sentido hace esa afirmación? Porque cuando se crean la fusión nuclear para formar otros elementos, se están creando. Entonces, sin esos neutrinos, simplemente las reacciones nucleares no se generarían. Entonces, de alguna manera, los neutrinos, la implosión de la estrella, en cuanto se dejan de producir neutrinos, porque ya no hay más reacciones, es decir, la estrella agotó su material, sobreviene la implosión de la estrella y luego una explosión. Ese papel todavía no es muy claro para los físicos. Sabemos que deben estar jugando un papel fundamental en ese tipo de procesos. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que escucharon y los que estuvieron presentes y atentos al desarrollo de la plática. Son temas muy interesantes y son parte de la cultura y de la historia. Que tengan una excelente tarde.